Hola jóvenes, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre las cadenas alimenticias o la cadena alimentaria. Entonces recordemos que una cadena alimenticia o alimentaria es un proceso en el cual se transforman o se transfieren sustancias nutritivas entre las especies que integran una comunidad dentro de un ecosistema, una comunidad biológica dentro de un ecosistema como tal. Cada una de las cadenas se alimentan pues de los factores o elementos que existen dentro de la misma naturaleza. También se denomina como una cadena trófica. Y ahorita vamos a ver qué es una cadena trófica también. Y recordemos que una cadena alimentaria pues muestra cada una de las corrientes de nutrientes y los factores de energía entre las diversas especies a partir de su alimentación. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un flujo de energía, hay un paso de energía entre cada uno de los nutrientes. Entonces, ¿desde dónde proviene ese flujo de energía o de dónde empieza? Recordemos que la principal fuente de energía para los seres vivos es el sol. Entonces, desde la luz solar, desde las fuentes solares como tal, pues provienen esas fuentes de energía o ese flujo de energía que llegan en un primer caso o es absorbida en un primer eslabón por los organismos productores. En este caso son las plantas. Recordemos que las plantas son los organismos productores o también llamados organismos autótrofos porque pueden fabricar su propio alimento con una serie de sustancias, minerales y agua que encuentran en el suelo, minerales, nutrientes y al mismo tiempo con ayuda de la energía solar proveniente del sol como tal. ¿Listo? Entonces recordemos que esta cadena alimentarias están compuestas por una serie de eslabones que toman la energía al alimentarse del, de la especie anterior. ¿Sí? Dentro de cada cadena trófica pues se encuentran una serie de eslabones que los vamos a ver a continuación. El primero era el del que estábamos hablando hace un momento, de los organismos productores, ¿sí? Que también son llamados autótrofos, que ya lo dijimos, que son aquellas especies, básicamente las plantas, que se caracterizan por fabricar su propio alimento a través de la energía solar y otras sustancias simples que encuentran en el suelo como tal. ¿Listo? Los consumidores. Tenemos consumidores de primer orden, ¿sí? Que son aquellos especies cuya alimentación pues es a base de plantas. Su principal alimentación son las plantas, lo cual los clasifica como herbívoros. Los consumidores de segundo orden pues también son denominados como tal secundarios. Son una serie de especies carnívoras, es decir, que se alimentan de otros animales, posiblemente de algunos animales herbívoros como tal. Luego, dentro de esa cadena encontramos los organismos descomponedores. ¿Sí? ¿Qué son estas especies? Son aquellas especies que se encargan de los restos de los otros eslabones que pasen a formar parte como del suelo. En este eslabón pues se encuentran los hongos, los gusanos y determinados microorganismos que se alimentan de los desechos vegetales y animales. ¿Listos? Entonces dentro de ese tipo de cadenas pues se encuentran también al mismo tiempo unos tipos de eh, alimentación o red acuática como tal, ¿sí? Entonces cuando nosotros podemos hablar o nos referimos a una cadena alimenticia acuática, sencillamente las especies que viven pues ya sabemos que en el agua se alimentan y toman la energía de otras especies. ¿Sí? Entonces dentro de estas cadenas se van a distinguir 5 niveles. Los fotoautótrofos, que conforman la base de la cadena alimenticia acuática, ciertos organismos unicelulares, y otros son productores que llevan adelante el proceso de la fotosíntesis gracias a la luz del sol
de las fuentes de energía como tal, y son compuestos orgánicos además de oxígeno. Se encuentran también una serie de herbívoros, que son aquellas especies acuáticas que tienen una dieta a base únicamente de plantas, especies que pueden vivir en la superficie del agua, como las medusas o los moluscos. Se caracterizan por estas función. ¿Listos? También se ubican una serie de niveles, en este nivel una serie de tortugas de ciertas especies, un tipo de peces que en el mismo tiempo son el alimento de otras especies acuáticas o carnívoras. Y en las carnívoros son las especies carnívoras que pueden ser de distintos tamaños, como las sardinas, los pulpos o camolares. Son un ejemplo de estas especies que integran este eslabón como tal. Los organismos descomponedores acuáticos son organismos que descomponen los restos de organismos pues que no tienen vida como tal. Y una cadena alimenticia terrestre pues también está con distintos roles. Entonces tenemos los productores, que son los vegetales, las plantas, que producen la energía solar a partir de la luz del sol, y microorganismos. Adicionalmente pues vamos a encontrar una serie de consumidores clasificados en una serie de niveles, ¿sí? Entonces dentro de los consumidores vamos a encontrar consumidores primarios, consumidores secundarios y consumidores terciarios. ¿Listos? Entonces las especies de los consumidores primarios se alimentan de las plantas, frutas o vegetales. Entonces, por ejemplo, una abeja, un conejo, una jirafa o una vaca. Los consumidores secundarios son las especies carnívoras que se alimentan de los primarios, como por ejemplo una araña, una serpiente, un búho. Los consumidores terciarios son las especies que se alimentan de los consumidores primarios y secundarios, también llamados depredadores, como por ejemplo un león, un tigre, un águila, entre otros. Luego tenemos una serie de clasificación de omnívoros, ¿sí? Que son consumidores y productores como tal. Son consumidores primarios en cuanto a las plantas y animales, como por ejemplo la ardilla, un zorro y algunas tortugas, y nosotros, el ser humano, nos alimentamos tanto de plantas como de animales. Y en el último eslabón encontramos los descomponedores, que son las especies que se alimentan de los restos de organismos sin vida, que luego después pasan a formar parte del suelo, como por ejemplo las bacterias, insectos y hongos. ¿Listos? Esos son los eslabones. Entonces vamos a tocar la importancia como tal de la cadena alimenticia. Entonces la importancia de la cadena alimenticia pues radica en que se refleja cómo se relacionan las especies e integran un mismo ecosistema, y además de cómo se alimentan, cómo transfieren la energía, el paso de la energía química de un cuerpo a otro, de una especie a otro, se realiza pues por medio de esa cadena alimenticia. Además de la naturaleza pues permite mantener el equilibrio como tal. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a tocar algunos ejemplos. Por ejemplo, la mariposa se alimenta de néctar, ¿sí? Y a la vez son el alimento de otros insectos, como por ejemplo los murciélagos. Cuando estos mueren, son descompuestos por órganos y gusanos. Las gallinas se alimentan de maíz y los huevos son el alimento de las comadrejas, y es el mismo tipo de los son cazados pues por las serpientes. Las cebras pues se pueden alimentar a base de hierbas o arbustos, suelen ser cazadas por los cocodrilos, que cuando muerden pues y generan pues que van a generar pues la muerte como tal, y son el alimento de los descomponedores enseguida. Los gusanos que se alimentan de la madera pues son el alimento de determinadas aves, cuyos huevos son el alimento de las serpientes, que son cazadas al mismo tiempo por las águilas. Las sardinas que se alimentan de un plancton como tal, que son el alimento de las especies como el búcalo, que son devoradas por los delfines. En estos últimos pues
también son el alimento de las ballenas orcas, que mueren y son descompuestas pues por una serie de crustáceos o bacterias. Los búfalos que comen pasto son el hábitat y el alimento de las garrapatas, que luego son cazadas por las aves. Al mismo tiempo, pues los búfalos son presa de felinos como los tigres o los leones como tal. Entonces, en cuanto a la cadena alimenticia acuática del ser humano, entonces recordemos que hace parte dentro de la cadena alimenticia acuática. Existen 5 tipos de consumidores, dentro de los cuales se encuentran los omnívoros, que son los que se alimentan de vegetales y animales. Esta categoría pues se puede ubicar también a nosotros, el ser humano. El ser humano puede consumir crustáceos, moluscos, peces, mamíferos y reptiles, tanto de agua dulce como de agua salada. Entonces, si bien es cierto, nosotros los seres humanos no habitamos en el agua, ¿sí? Como lo hacen determinado grupo de peces. Tampoco lo hacen las aves, que pueden valer distintas técnicas para alimentarse de esas especies que habitan allí. Entonces vamos a recordar como tal las características de la cadena alimenticia. Entonces recordemos que también es conocida como una cadena trófica, que es una serie de cambios mediante el cual se transfiere la energía y se alimentan los seres vivos. Las cadenas alimenticias pues funcionan cuando un organismo de un ambiente pues se alimenta del anterior y a la vez es alimento del siguiente, ¿sí? Entonces, generalmente todas las cadenas alimenticias comienzan en alguna planta o en algún organismo autótrofo, que son los encargados de fabricar su propio alimento. Esta clase de seres vivos pues posee la capacidad de fabricar su alimento como tal por medio de la fotosíntesis, y enseguida de esto pues la cadena alimenticia dispone de un nivel donde agrupa determinados seres vivos, que a partir de ciertos organismos y componentes pues generan como tal la cadena alimenticia. Entonces, la cadena alimenticia como tal es el desarrollo y el desplazamiento de las sustancias de los nutrientes que se da en las distintas especies conocidas como comunidad biológica. En este proceso pues cada especie se suele alimentar de otra y así lleva el paso de la energía como tal. Dentro de la organización o dentro de la cadena alimenticia, pues recordemos que se rige generalmente una serie de especies que se alimenta uno del otro, ¿sí? Entonces vamos a encontrar los productores, que son las plantas, que son aquellos seres vivos que llevan a cabo el proceso de la fotosíntesis y son capaces de elaborar su propio alimento. Luego tenemos los consumidores, que los encontramos de diferentes niveles, de primer, segundo y tercer orden. Entonces recordemos algunos ejemplos. Dentro de las especies de primer orden podemos tener los ratones, los venados, algunos peces y algunas aves. Dentro de los consumidores de segundo orden podemos tener animales carnívoros como los lobos marinos, los pumas, los leones y algunas especies de serpientes como tal. Y en los consumidores terciarios, por lo general son carroñeros. Su principal fuente de alimentación son los cadáveres de otras especies. Aquí podemos incluir los cuervos, los buitres, coyotes y las hienas. Y los descomponedores, que son aquellos como las larvas que producen los mosquitos, las moscas comunes, los escarabajos, distintas bacterias, hongos y lombrices, pues hacen parte de esto. Seguida de esta vamos a encontrar una serie de redes tróficas. Nosotros, al hablar que este ciclo de alimentación de los seres vivos, no podemos pasar por alto pues la existencia de una red trófica, mediante la cual se rige el orden en el que los seres vivos como tal pues se alimentan de otros. Entonces es importante tener en cuenta que, por ejemplo, una red trófica pues presenta una organización, que puede existir algunas variantes eventuales. Entonces
precisamente pueden ser aquellas complicaciones entre las cuales cada uno de los seres vivos puede alimentarse de otro, de distintos eslabones como tal. Entonces, por ejemplo, una red trófica en la naturaleza puede ser una planta, administra su propio alimento y es consumida por un venado, que a su vez es herbívoro como tal, y el venado es cazado por un carnívoro que puede ser un león. Al morir pues será devorado por los buitres y desintegrado por las larvas, volviendo así a ser alimento pues para las plantas, ¿sí? Entonces es un ciclo donde se está consumiendo, se está presentando una serie de flujo y de paso de energía, donde toda la energía pues nuevamente vuelve y se reintegra al suelo, y para iniciar un nuevo proceso, ¿mediante qué? Mediante las plantas. Entonces recordemos, ¿quiénes son los que componen la cadena alimenticia? Entonces sucede entre los seres vivos que se alimentan uno de otro debido a la selección natural cumpliendo dentro del eslabón. Entonces recordemos que los consumidores primarios autótrofos no necesitan otro ser vivo para alimentarse debido a que son la base de la cadena alimenticia. Entonces donde todo se inicia, eso quiere decir que la supervivencia para los demás seres vivos son las plantas, que toman el alimento energético del sol, las sales y el agua que componen los vegetales fotosintéticos. Los consumidores primarios, secundarios, terciarios, consumidores cuaternarios, que se pueden ubicar hasta el tope de una cadena alimenticia y son denominados también depredadores, puesto que se alimentan de consumidores terciarios. Entonces dentro de todo este proceso pues se encuentra como el flujo de energía entre los seres vivos y los tipos de ecosistema y las relaciones como tal, y factores bióticos y abióticos que se componen y se integran para permitir el flujo de la energía. Listo, muchísimas gracias, espero que les haya servido el video. Feliz día para todos.